Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de los desechos y desperdicios que genera la producción de una compañía y vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, es un tema bastante complejo. Me disculpan si a veces tengo que leer, pero pues la idea es que todo lo podamos entender de una forma muy práctica. Entonces dice que los procesos de producción de las empresas por lo general siempre van a generar desechos y desperdicios. Ahora, la intención de esto es que sepamos aprovechar y entendamos qué es un desecho y qué es un desperdicio. Entonces, conceptos básicos dice que los desperdicios son unidades de producción que son inaceptables, que se reciclan y que se pueden vender a un precio más reducido porque no cumple con los estándares de producción. Los productos desechados o la materia prima desechada son materiales sobrantes que se tiene cuando se hace la producción y queda como un residuo. Ese residuo puede ser vendido, pero obviamente no se va a comparar al producto principal. La obtención de estos desperdicios o de estos desechos debe ser inherente a la producción, pues se debe contemplar que pues va a suceder. La idea es que se mitigue esa situación y para eso nos ayuda el tratamiento de la contabilidad con respecto a este tema. Pero adentrándonos un poco sobre la clasificación de esos materiales, vamos a hablar de lo que sería normal y lo que no sería normal. Entonces lo vamos a llamar normal o anormal. Entonces, por ejemplo, en la clasificación de los materiales de desperdicio, lo normal sería que puede ser aquel que tiene sistemáticamente el proceso de producción, aunque esté funcionando de forma eficiente, la administración o el gerente debe decir qué porcentaje de servicio sobre esa unidad puede ser considerable o no. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fábrica de jeans, nosotros compramos el índigo o la tela principal para poder hacer el pantalón. Lo que nosotros tenemos que hacer con el diseñador y con el jefe de producción es ver el tamaño de la tela y de cómo se deben hacer los cortes de cada pieza para utilizar la mayor cantidad de esa tela y no generar ese desperdicio. Entonces lo que queda o lo sobrante se supone que sería lo normal. De ese sobrante que queda, la empresa se debe reinventar y debe sacarle provecho a eso. Entonces hay compañías que hacen monederos, que hacen carteras, o hacen pastas para cuadernos. Entonces digamos que se debe aprovechar en esa situación. Ahora, qué no sería normal? ¿Qué sería anormal? No se da las condiciones de operación eficiente y no es inherente al proceso. ¿Podría ser evitado? Claro que sí, pero no es susceptible a que ocurra. Eh, Se debe tratar como una pérdida del periodo y suele mantener una cuenta separada para tener una información de costeo mucho mayor. Entonces, por ejemplo, las, por lo general, las mueblerías, lo que ellos hacen en realidad es un marco en madera y mandan a un tapicero a que eso se lo tapicen, valga la redundancia. El tapicero debe hacer, o su negociación debe ser de dos formas. La primera es, me trae el material, yo se lo forro y el residuo se lo entrego, o yo pongo todo, usted me paga, yo se lo forro y yo ya utilizo ese material como yo quiera. Entonces, ¿qué pasó? A partir de la necesidad de que ya las telas importadas traen unas medidas especiales, lo que hacen los tapiceros es forrar sus muebles o forrar el marco en madera, obviamente la espuma, sin entrar en detalles, pero ese sobrante ha servido para hacer juegos individuales, para hacer cojines o para hacer bolsos, en fin, o sea, la idea es intentar coger ese material, ¿cierto? Y darle un destino. Entonces, para las empresas, ese material que ya tuvo un costo, se tuvo que pagar, pero quedó ese sobrante, pues la empresa lo que hace es, venga, no botemos eso, vendámoslo en un producto ya hecho o vendámoslo por kilos.
Eso por lo general sucede mucho en las mueblerías. Ahora, de pronto, entrando un poco más en el detalle de la clasificación de los materiales de desechos, es importante que tengamos en cuenta qué es un desperdicio y qué es un desecho. Entonces, el desperdicio es lo que produce la fábrica por X o Y razón, queda, pero que se puede utilizar para que la empresa le genere un ingreso. Ahora, en los materiales de desechos, vamos a tomar, por ejemplo, una fábrica que hace circuitos electrónicos. Para poder elaborar los circuitos electrónicos se necesita muchos químicos. Hay dos tipos de circuitos, se puede hacer en cobre y en fibra de vidrio. La mejor forma es la fibra de vidrio porque no genera tanto residuo y porque no genera tanto desecho. Entonces, ¿qué ocurre con la fibra de vidrio de los circuitos? Para poderle dar un terminado mucho más elegante, porque de pronto si pueden ver en internet, los circuitos por lo general parecen cobre. Son fibra de vidrio, pero parecen como un material metálico terminado al cobre. Para poderle dar un terminado mucho más elegante se necesita una serie de químicos, cloruro férrico, clorox, agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estos químicos, cuando se utilizan, esos químicos empiezan a tener unos desechos. Esos desechos ya no se pueden usar, eso ya no es reutilizable. O sea, esos desechos en la producción normal de circuitos siempre se va a notar. Ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal es que cuando el ingeniero o el administrador se sienta a programar que de tantos miles de circuitos que se va a hacer, van a haber tantos litros o tantos galones de residuo, eso se puede reciclar, se puede vender. Eso se puede vender. Acá en Medellín hay una empresa que se encarga, Coambiental creo que se llama, compra ese residuo, es un ingreso a la compañía y pues obviamente no va a haber una pérdida. Eso también sucede con los restaurantes, con el aceite quemado. Eso también lo compran y lo convierten en biodiesel. Ahora, ¿cuál es la situación? Que muchas veces esos desechos no tienen función, no tienen otra variable, o sea, quedan ahí, quedan inertes. Es ahí en donde la empresa tiene que entrar a revisar el por qué no se utilizó de manera óptima y tuvo un desperdicio mayor a lo programado o a lo estipulado o a lo acordado con el área de producción. Ahí es donde tenemos que entrar a revisar. Entonces, contablemente se debe llevar ese estimado dentro del plan de costos con el fin de optimizar esos recursos, porque partamos de la idea de que yo ya pagué eso. O sea, si un metro de tela o un litro de cloruro férrico me costó 10 pesos, pues yo ya los pagué. La idea es poder utilizar toda esa materia prima, en este caso, para sacarle ganancia. Entonces, la intención de esto es, compré el metro de tela o el litro de cloruro férrico o el galón, lo que sea, y a eso le va a sacar una ventaja y me va a generar tanto recurso. Pero ese desecho o ese residuo, ¿sí?, es en donde yo como administrador tengo que sacarle mayor provecho aún, porque se puede hacer. Dice que los materiales de desecho normales son normales siempre y cuando sean inherentes al proceso de producción y van a tener un lugar, así la producción transcurra en forma eficiente y normal. La generación de desecho normal siempre va a ir acompañada de un informe de desechos. Esto es muy, muy importante en todas las empresas. Cuando tienen montado un sistema de costos, deben, desde el área de producción, debe tener muy organizado en planillas y pasarle el reporte obviamente al área contable de cómo se genera eso. ¿Por qué? Porque el almacén siempre va a solicitar materia prima, pero esa materia prima cuando es procesada van a quedar o los residuos o los desechos.
Entonces, el mecanismo o la mejor forma de poderlo hacer es llevar unas planillas, llevar una orientación diaria de lo que se está haciendo y cómo se puede ir programando en el tiempo para optimizar esos recursos. La semana pasada hablábamos con Caterine y hablábamos que el sistema de costo estándar no se monta de la noche a la mañana. Esto básicamente es lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es, la contabilidad me sirve a mí es para generar en la línea del tiempo, generar un precedente para que el analista lo pueda mirar, lo pueda terminar y pueda decir de esta producción o de la producción que tengo estimada en sacar, sé o programamos que tanto en residuos como en desechos le vamos a optimizar o vamos a sacar un mayor provecho. Como les comenté al principio, ese es un tema bastante complejo. Las conclusiones finales que yo le podría dar es que el buen sistema de contabilidad de estos costos no solamente se limita a una función contable, sino también a llevar el control de los materiales, tanto desperdicios como desechos, que se refiere a la mejor manera de utilizar los recursos. Se considera que el tema a desarrollar es relevante para empresas industriales y productoras principalmente. Es muy complicado, estoy investigando bastante, es muy complicado en empresas de servicios poder estimar esos desechos o esos residuos. Es muy complejo. Pero en las empresas productoras como textiles, de licores, botellas de agua, gaseosas, un montón de cosas se pueden utilizar. Por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá hay algo y es que existe Bavaria, ¿cierto? Bavaria antes estaba en el centro de la ciudad, en un barrio llamado Castilla, sí, Castilla. Ellos tenían unos hornos muy grandes. Esa empresa hace varios años la trasladaron fuera de la ciudad y porque era muy contaminante y la gente se quejaba mucho y los aviones, en fin. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos obviamente generaban por la cebada, generaban un residuo. Y a partir de ese residuo ellos empezaron a sacar otro tipo de productos, o sea, lo reutilizaron. No nos vayamos muy allá. El alpinito que nosotros le damos a nuestros niños, el alpinito es la materia grasa que cuando la leche se transporta de el punto de recolección a la planta, ella genera una nata en los tanques. Ese producto se recoge, anteriormente no se hacía, eso se desechaba, pero de hace un tiempo por acá ese producto se recoge y de allí hay muchas derivaciones. Está el alpinito, está el cremosín o el queso para untar, en fin. Entonces las empresas siempre se van reinventando, siempre van sacando nuevas cosas, nuevas situaciones y por eso es importante que las empresas productoras tomen este sistema y lo adopten, porque eso les genera muy buen rendimiento. Y las últimas recomendaciones que puedo dar es que las empresas que empleen este proceso deben evitar los riesgos de materiales de desperdicio y que puedan causar o que más bien mejoren el aprovechamiento y la posibilidad de generar desechos, mirándolo a que sea un ingreso adicional para la empresa. Dicho esto, espero que me hayan entendido. Es un tema muy complejo, es un tema que al principio es un poco difícil de procesar, pero ya después que uno empieza a ver de pronto ejemplos muy prácticos de empresas que conozcamos, pues lo aprendemos a desarrollar mejor. Esta es mi exposición, espero se encuentren muy bien y bueno, nada, Dios me los bendiga, hasta luego.